¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A nombre del licenciado René Castelán Holguín, director y fundador de Revista Lex Informa, les doy la más cordial bienvenida a esta charla. Tengo el gusto de presentar a nuestro invitado. Este es el licenciado Josep Oliv Aranda. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestrante en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nueva España. Ha sido defensor público en la Procuraduría Social y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ambas en el estado de Jalisco. Es autor del texto Teoría General del Amparo, de Editorial Trillas, y actualmente es abogado en Del Toro Carazo. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias y también agradecer por la invitación para este espacio. Muchas gracias. El tema que nos presentará el maestro es la investigación en de la defensa en el sistema acusatorio. Adelante, le cedo el uso de la voz. Muy bien, gracias. Bien, pues hablar de la defensa en el sistema acusatorio es, pues hablar de muchas implicaciones. Cuando normalmente en los cursos de capacitación, en los talleres sobre la implementación de la reforma, pues se habla mucho de esta serie de modificaciones que hay derivado de la reforma constitucional del 2008, en donde, pues si hacemos una comparativa, algunas veces innecesaria, entre el sistema penal anterior y el sistema penal actual, pues podemos encontrar muchas áreas en donde hay algunos aspectos trascendentes en cuanto a las modificaciones que se realizaron. Y pues el tema de la defensa no es menor, porque justamente pues el sistema acusatorio busca acercar mayores herramientas para el derecho de defensa, y así como también busca acercar mayores herramientas para el derecho de la asesoría jurídica y la propia coadyuvancia que puede realizar la víctima, así como también pues en un momento dado lograr un esclarecimiento eficaz de los hechos. Entonces, pues tenemos eso como un primer norte. Y bueno, pues, ¿por qué la idea de hablar sobre el derecho de defensa? Principalmente de que a pesar de que pues hablamos de una reforma que llegó en el 2008, a pesar de que hay estados que incluso desde 2 años antes iniciaron con un sistema acusatorio, aún con el modelo constitucional anterior, a pesar de eso y todo el tiempo que ha transcurrido, pues sigue habiendo algunas dudas, sigue habiendo criterios encontrados, sigue habiendo complicaciones en el ejercicio del derecho a la defensa. Y pues en este caso, la parte de la investigación es un tema que constantemente genera dolores de cabeza. Tengo pues fortuna de conocer a algunas personas que litigan justamente materia penal y que de repente pues compartimos experiencias y de repente, oye, este juez trae este criterio, este juez no me dejó presentar datos de prueba, este otro juez dice que la presentación de datos no se puede, que tiene que ser este ofrecimiento y desahogo de medios de prueba, entre otros múltiples criterios. Entonces, pues ahora sí que no, el propósito de la presente, pues no es imponer como un criterio, sino pues justamente mostrar al menos esa serie de consideraciones que yo creo que debemos de tomar en cuenta al momento en el que ejercitamos un derecho de defensa o incluso cuando estamos como contraparte, justamente para medir hasta dónde una defensa puede y hasta dónde no puede, irnos formando un criterio propio y que de pronto pues esos criterios lleguen ahora sí hasta la corte para tener a lo mejor un pronunciamiento un poco más profundo. Hemos visto que en el sistema acusatorio pues se han ido moldeando algunos criterios. Por ejemplo, pues al inicio del sistema también era gran conflicto el tema de la suspensión condicional del proceso, tratándose del concurso de delitos, tratándose de si se toman en consideración las agravantes o no se toman en consideración, entre otros puntos. Hemos visto que afortunadamente, mucho tiempo después, esa es la parte negativa, pero afortunadamente, pues algunos de estos criterios ya están llegando hasta la corte, ya se están resolviendo, ya se están disipando algunas dudas. Los operadores no necesariamente estamos de acuerdo con algunos criterios que ha estado emitiendo la corte, pero pues por lo menos está dando un poco más de certeza jurídica. Pero como lo adelantaba, pues uno de los puntos que genera más conflicto es la famosa pregunta de si la defensa puede o no puede realizar actos de investigación.
o sencillamente cuál es la intervención de la defensa, si depender del Ministerio Público, si depender de lo que haga de lo que diga, de lo que declare el imputado y que en un momento dado a partir de ahí generar líneas de investigación propias, o hasta dónde es que debe de actuar y debe de intervenir la defensa. Entonces, bueno, en un primer término, pues sabemos que la facultad de investigación viene de la Constitución. Podemos a lo mejor tomar como punto de partida el propio artículo 21 constitucional y el propio artículo 102 de la Constitución. Sin embargo, algo que también tenemos que tomar en cuenta es que justamente el 21 constitucional sufre una modificación en la reforma del 2008. Al inicio se hablaba de que había un monopolio de la investigación del Ministerio Público y pues ahora se amplifica un poco más esa investigación para que el Ministerio Público se auxilie de sus elementos, de las policías, que no necesariamente tiene que ser la policía de investigación, puede ser también la policía municipal, puede ser la policía estatal, policías metropolitanos, la propia Guardia Nacional. Entonces, ese es como un primer norte que el 21 constitucional nos da esa pauta. Sin embargo, pues el hecho de que el 21 constitucional nos hable de la investigación, eso no significa que pues no debamos de tomar en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, el del propio artículo 20 constitucional, en el apartado A, fracción 1, que nos dice que el objeto de la investigación o uno de los 4 objetos de la investigación es el esclarecimiento de los hechos. Entonces, si de verdad queremos esclarecer los hechos, pues no podemos depender de una de las partes procesales. Es decir, si por un lado el 21 constitucional nos dice que el Ministerio Público es quien debe de investigar porque es quien tiene el monopolio y que ese monopolio tiene como única excepción el tema de la acción penal por particular, pues eso no significa que restrinja a todos los demás para que puedan intervenir. Entonces, pues ahí es donde entra ese 20 apartado a fracción primera que nos habla del esclarecimiento de los hechos, y luego yo añadiría el 20 apartado A también, pero la fracción quinta, que nos dice que las partes tendrán la igualdad para sostener la acusación, así como para defenderse de ella. Entonces, aquí es donde entra la defensa. Evidentemente, pues dentro de esa característica especial que tienen los ministerios públicos, que tienen las fiscalías, pues no se van a poder realizar naturalmente la totalidad de actos de investigación que sí puede realizar un ministerio público. Entonces, pues también tenemos que tener conciencia de eso. Sabemos que si nos vamos al catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales y a la amplificación de ese catálogo que de repente encontramos en algunas leyes federales especializadas, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues ahí es donde encontramos que justamente hay una serie de actos de investigación que tienen diferentes características. Si empleáramos a lo mejor una clasificación bastante sencilla entre esos actos, pues podemos decir que hay unos que tienen control judicial y otros que no tienen control judicial, que los que requieren control judicial pues son los que necesariamente, aún siendo actos de molestia, pues tienen una afectación un poco más trascendente o un poco mayor en los derechos de una persona, como lo es, por ejemplo, el tema de la privacidad, el tema del secreto bancario, el tema de la intimidad personal, el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones, el tema de la inviolabilidad del domicilio, entre algunos otros. Mientras que, por el otro lado, tenemos un catálogo de actos de investigación en los que no se requiere justamente ese control judicial y que se puede actuar. Entonces, si no se requiere control judicial, ¿por qué partimos nosotros de la premisa o por qué partiríamos nosotros de la premisa de que el Ministerio Público no requiere control judicial, pero la defensa y en su caso la asesoría jurídica no pueden practicar por sí mismos algunos actos de investigación? Es una pregunta que nosotros tendríamos que resolver antes de tomar partido por decir que las defensas y que las asesorías no pueden justamente practicar esos actos de investigación. Entonces, nos vamos acercando un poco más a ese punto. Luego, yo añadiría otro aspecto, otra consideración general. Naturalmente, pues cuando nosotros hablamos del derecho de defensa en cualquier sistema penal, en cualquier modelo, o incluso hablando del derecho de defensa en cualquier tipo de procedimiento, por ejemplo, la defensa que se realiza por una persona que es demandada en un procedimiento civil,
pues naturalmente en todos los procedimientos hay una labor de investigación. Evidentemente no es lo mismo investigar para esclarecer un hecho que investigar para defenderse de una acción legal que se está emprendiendo en otra materia. Va a haber ciertos aspectos en los que se diferencian justamente. Sin embargo, pues en todos hay un aspecto que es intrínseco, que justamente es la labor que realiza la parte que está siendo sometida a un procedimiento, así como la persona que va a representar o que está representando esa parte, esa labor que realiza justamente para el derecho de defensa. Si nosotros nos vamos en un concepto amplio de lo que es una investigación, pues todo eso comprende la labor de investigación. El que, por ejemplo, antes de entablar una demanda mercantil, yo esté recolectando una serie de documentos que le estoy solicitando al cliente para pues, integrar esa demanda y los documentos fundatorios que se van a requerir, pues esa es una labor de investigación. Evidentemente no es similar al 100% como esa investigación penal, pero implica una labor de investigación. Entonces, antes de la llegada de este sistema, aún en el sistema penal anterior, pues el derecho de defensa existía, aunque había mecanismos un poco menos seguros, un poco menos relevantes, o que pues no lograban los objetivos de la misma forma que en el sistema acusatorio, pues aún en el ejercicio del derecho de defensa del sistema penal anterior, pues había una labor de investigación por parte de los defensores. La diferencia central es pues quién documenta esa investigación que se va realizando. Si tomáramos la postura que se sigue arrastrando desde el sistema penal anterior, pues el único que documenta es el Ministerio Público. ¿Por qué documenta él? Pues seguramente el argumento que se empleará o que se utilizará es porque el Ministerio Público es quien es la autoridad. Sin embargo, en el sistema acusatorio sabemos que la lógica que se genera es que una vez que finaliza la investigación inicial y que se formula imputación y que se vincula proceso, esencialmente pues el estatus de la representación social ya no es propiamente una autoridad, sino una parte procesal que se ve sometida al control de la investigación que realiza durante la investigación complementaria el juez de control. Sin embargo, pues también sabemos que se han aperturado una serie de criterios para que el juez de control pues pueda justamente controlar la investigación en la parte que corresponde a la fase de investigación inicial. Entonces, pues finalmente el Ministerio Público pues sí, es autoridad, no le vamos a quitar ese carácter, pero es una autoridad que se convierte en parte procesal dentro de un procedimiento y que justamente pues tiene que ajustarse a las reglas, a los principios rectores y a la lógica de este sistema. Entonces, nuevamente retomando el 20 apartado A, fracción quinta, pues la igualdad procesal, ¿a qué nos orilla? A que tengamos igualdad de condiciones. Tú puedes investigar, yo también puedo investigar. Habrá cosas que tú puedes realizar porque justamente eres una autoridad, pero pues dentro de ese marco, pues también yo tendré herramientas para hacer solicitudes en torno a eso. Entonces, bajo esta serie de consideraciones, yo me orillaría a señalar que entonces todos aquellos actos de investigación que no requieren control judicial, pues podemos a lo mejor bajo una adaptación, bajo ciertos matices, pueden ser practicados por parte de la defensa o de actos de similar naturaleza, puede obtenerse información que se aporte a una carpeta de investigación que puedan servir como datos de prueba en una audiencia inicial o que puedan de ellos desprenderse medios de prueba que sean ofrecidos en la etapa intermedia y que eventualmente pueda constituir prueba una vez que sea desahogado en audiencia de juicio oral. Señalaba yo que desde el sistema penal anterior pues había esa labor de investigación porque pues el solo hecho de que nosotros recolectemos documentos, que vayamos, por ejemplo, al registro civil y pidamos un acta, que presentemos una solicitud por medio de transparencia y nos llegue información, o que nos entrevistemos, a lo mejor no desde la lógica de una entrevista formal, pero que nos entrevistemos con personas para ofrecerlas como medios de prueba, pues eso es una labor de investigación. Entonces, aquí la situación o el matiz que tendríamos que realizar es que bajo la lógica del sistema penal acusatorio, pues nos tenemos que guiar por los estadios
procesales y probatorios que establece el propio código. Nos utiliza 4 conceptos que ahorita resaltaba 3 de ellos, pero que son el antecedente de investigación, el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba. Entonces, pues como en ocasiones, pues la defensa tiene que, pues procurarse de forma profesional, de forma técnica desde la primera intervención, pues justamente la defensa pues también se tiene que adaptar a la lógica que guía cada uno de esos estadios. Entonces, si nos encontramos en una investigación inicial, ¿cuál va a ser la pauta? Pues justamente en esta investigación inicial que hay una recolección, hay una práctica de actos de investigación de los cuales se generan registros que constituyen antecedentes de investigación y que eventualmente van a ser expuestos en audiencia como datos de prueba, pues entonces hay que guiarnos a esa lógica. Sin embargo, pues aquí voy a partir de la estructura del proceso para ir matizando algunos puntos. Sabemos que si nos vamos por el concepto o por la estructura que utiliza el artículo 211 del Código Nacional, el proceso tiene 3 etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. La etapa de investigación, pues al menos el criterio que predomina es que inicia desde el momento en que se tiene una noticia criminal. Sabemos que pues en nuestro país existe algo que algunas organizaciones de la sociedad civil han denominado como flagrantodependencia. Es decir, que en la mayoría de los casos hay un inicio de la investigación porque justamente en ese momento que se conoce de un hecho que la ley señala como delito, pues también se tiene identificado a una persona que es la probable responsable y que seguramente se le detuvo bajo alguno de los supuestos de flagrancia del 16 constitucional en relación al 146. Entonces, pues muchas veces desde ese primer momento que se tiene la noticia criminal, pues hay que ir generando las condiciones para que se pueda ejercitar el derecho de defensa. Entonces, sabemos que en la mayoría de los casos, por no decir el 99.999%, pues no vamos a encontrar con que el primer respondiente le dé intervención a una persona para que defienda a el detenido desde ese momento, sino que pues seguramente lo va a poner a disposición y hasta que llegue con el agente del Ministerio Público y que practique el examen de detención y que examine esa detención como legal, seguramente es cuando va a dar intervención a la defensa. Sin embargo, pues justamente en ocasiones, pues a nosotros como abogados se nos requiere la intervención incluso desde antes de que formalmente tengamos protestado un cargo, de que se haya hecho una designación y que incluso que la persona esté puesta a disposición del Ministerio Público. La labor de defensa no necesariamente va a iniciar hasta ese punto, al menos materialmente no, formalmente probablemente inicie hasta ese punto. ¿Por qué recalco esto? Porque en ocasiones, pues cuando hay una situación que es emergente y que suele ser urgente, pues bajo esa tesitura, pues en ocasiones hay una intervención inmediata que debemos de realizar. Por ejemplo, suele ocurrir que en los hechos de tránsito, pues el agente de la policía vial, pues nada más se cerciora de que las personas no se hayan ido, toman a lo mejor cierta información, a veces que ni siquiera llenan formalmente un informe policial homologado, y eso deriva en que pues a lo mejor más adelante citan a la persona, que a lo mejor pues uno de esos intervinientes en el hecho de tránsito presenta después su denuncia y pues citan a la persona. Pero si el otro individuo no tuvo un derecho de defensa o no tuvo una asesoría en ese primer momento, pues seguramente se puede ver perjudicada su situación jurídica, porque a lo mejor las cámaras que pudieran haber grabado que esta persona no tuvo la responsabilidad en ese hecho de tránsito, pues a lo mejor esas cámaras se pierden porque, por ejemplo, aquí en Jalisco, pues el sistema del C5 solamente resguarda las videograbaciones durante un mes. Entonces, de pronto, no podemos cerrarnos con el criterio de que la defensa es la designación que realizan con el Ministerio Público, con el juez de control. No, defender es desde el momento en que hay una asesoría y que una persona le puede dar un consejo sobre un acto probatorio que puede ser de utilidad más adelante. Por ejemplo, a mí me ha tocado
que a veces pues me preguntan sobre ciertas situaciones, sobre ciertas problemáticas que pueden producir que a lo mejor una persona sea denunciada. Por ejemplo, oye, fíjate que tuve esta pelea con tal persona, y me dijo que me iba a denunciar. ¿Qué puedo hacer? Y ya, pues a lo mejor empezamos a orientar a esa persona. Y algunas veces dentro de esa orientación nosotros llegamos a dar consejos como si vuelve a haber una agresión grava, guarda esas fotos, ve a sacarte un parte médico, etcétera. En algunos casos, pues si nosotros estamos dando una asesoría a quien es la víctima, pues entonces vamos a ser asesores eventualmente. Pero también puede pasar que parte de esa asesoría derive en una persona que eventualmente pueda ser imputada y pues que justamente apoyemos en esa investigación que puede iniciar incluso antes de que haya propiamente un proceso penal. Entonces, ese es un primer norte que debemos de tomar en consideración, porque de lo contrario, pues significaría que una persona no se pueda defender por el solo hecho de que formalmente pues no tiene una designación de un defensor o por el solo hecho de que aparentemente alguien no ha presentado la denuncia, cuando pues eso creo que es llegar a ciertos extremos indeseables y que incluso iría contra otras lógicas del sistema, como el que cualquier hecho pueda ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito, o como la propia característica de la desformalización de la investigación. Pero bueno, ese era como lo previo a. Entonces, ya encontrándonos en la investigación inicial que hay una designación formal por parte de la defensa, pues sabemos que en la mayoría de los casos la parte más importante siempre va a ser la libertad personal. Es cierto que pues en todos los asuntos también es significativo el fondo. Pues, o sea, ¿qué va a pasar con esta persona que está detenida y que eventualmente va a ser puesta a disposición del juez de control? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Se le va a vincular a proceso? ¿Hay elementos? ¿No hay elementos? Evidentemente los dos aspectos son relevantes y son significativos. Sin embargo, yo considero por la experiencia personal que cuando nosotros estamos ante un hecho que no es de prisión preventiva oficiosa, lo primero que debe de asegurar, lo primero que debe de garantizar el defensor debe de ser la libertad personal. ¿Y cómo va a garantizar ello? Pues no dependiendo de la carga de la prueba del Ministerio Público, porque de repente decimos, pues es que es carga del Ministerio Público establecer los elementos de la teoría del riesgo del 168, 169 y 170 del Código. Entonces, si el Ministerio Público no encuentra nada para que lo dejen en prisión preventiva, pues yo para qué investigo. A veces es el pensamiento de algunos defensores, pero por el contrario, desde ese momento que nosotros sabemos que una persona puede estar sujeta al régimen de medidas cautelares de la teoría del riesgo, pues hay que reunir nosotros los elementos y realizar una defensa activa para que justamente se establezcan, en lugar de factores de riesgo, los factores de estabilidad, como por ejemplo, la principal causa por la cual se suele imponer prisión preventiva justificada, como lo es el tema del domicilio. Si la persona tiene arraigo en el lugar donde debe ser juzgado y los factores de estabilidad que también establece el 168. De pronto, esa es la parte más sencilla y a veces es la que no se hace y a veces es la que genera justamente el que una persona sea dejada en prisión preventiva. Entonces, justamente pues en esta parte es un primer ejemplo de que nosotros no debemos depender del Ministerio Público, porque a veces ocurre que pues sí, el Ministerio Público manda su oficio para que la policía investigadora recabe ciertos elementos, manda su oficio a la unidad de medidas cautelares para que hagan la evaluación de riesgo, pero pues eso no significa que vaya a salir positiva, no significa que no pueda haber otros factores externos como lo pudiera ser algún aspecto político para que cierto asunto pueda recibir ciertos lineamientos para tomar conclusión al momento de que se emite, por ejemplo, un informe de evaluación de riesgo. Pero ¿qué pasa, por el contrario, si justamente una defensa que se muestra activa, sabiendo que a lo mejor la forma en la que pudieran dejar al cliente en prisión preventiva es por el domicilio, pues se hace de los correspondientes documentos como comprobantes, recaba entrevistas a familiares, amistades,
que justamente conozcan de ese domicilio de la persona y pues reúnan esos elementos. Entonces, pues ahí es donde complicamos un poco esa labor para que una persona esté en prisión y por el contrario, pues nos allegamos de elementos que justamente puedan facilitar que la persona enfrente el proceso en libertad. Entonces, esa parte es bastante significativa. Ahora sí que pues en el tema de lo que nos establece el 168, el 169 y el 170, pues los ejemplos son muchos. Como les decía, pues lo que ocurre constantemente es el tema del domicilio y el domicilio pues es lo que más fácil podemos acreditar porque pues creo que en la mayoría de los casos, no digo que en todos, pero al menos en la mayoría pues vamos a contar con recibos de teléfono, recibos del sistema de agua potable, recibos de servicios como internet, como telefonía celular, tiendas departamentales, etcétera. Y pues creo que con cualquiera de esos podemos empezar a reunir los elementos suficientes para justamente acreditar ese punto. Luego, pues justamente también hay otra parte que es la parte del fondo. En ocasiones, pues nosotros cuando vamos interviniendo desde la investigación inicial, pues nos vamos formando una idea y vamos construyendo a lo mejor una teoría del caso preliminar. En algunos casos, pues ese diseño, esa imagen que nos vamos generando de una teoría del caso preliminar, justamente nos va a servir como una pauta o como un norte para pues ir diseñando o proponiendo a lo mejor actos de investigación para explotar líneas de investigación que ya se tengan presentes y que faciliten justamente a la defensa. Y pues en algunos de esos casos nosotros vamos a prever que eso puede tener resultados inmediatos como lo pudiera ser que el propio Ministerio Público se percate antes de poner a disposición a la persona que a lo mejor en el hecho se actualiza alguna causa de sobreseimiento y que el propio Ministerio Público le pueda aplicar, por ejemplo, el 140, que es la libertad durante la investigación, y que el propio Ministerio Público pueda decir 255, no ejercicio de la acción penal. Entonces, pues justamente son dos aspectos que el propio Ministerio Público puede hacer. Es cierto, en la mayoría de los casos no se hace, pero pues también partir nosotros de la premisa de que todos los ministerios públicos del país no son objetivos, pues tampoco sería algo deseable. Entonces, ¿por qué no ir construyendo desde ese momento? Luego, en esa formación de una teoría del caso preliminar, pues a lo mejor nosotros como defensa vamos advirtiendo que justamente puede haber elementos, a lo mejor para una reclasificación al momento en que se dicte el auto de vinculación a proceso, o incluso un auto de no vinculación a proceso acompañado también a lo mejor de algún sobreseimiento, o que eventualmente la estrategia de la defensa se vea que haciendo pues un análisis a futuro pueda resultar más benéfico para el propio imputado el que se someta a alguna salida alterna o incluso hasta una forma de terminación anticipada. Entonces, todo eso es lo que nos vamos a ir formando si realizamos una investigación eficaz desde la investigación inicial. Entonces, eso es por lo que ve a la etapa de investigación. Una vez que vinculamos a proceso, que se fijó el plazo de investigación complementaria, pues sabemos que tenemos esa responsabilidad de que lo que nosotros queremos defender, pues debe de tener una ruta clara. Entonces, si el propósito de la defensa es que vamos a llegar hasta la audiencia de juicio oral, porque en la audiencia de juicio oral vamos a reunir los elementos necesarios o el Ministerio Público no va a reunir los elementos necesarios para que se condene porque no se estableció esa responsabilidad más allá de toda duda razonable, pues entonces tendremos que tomar en consideración que justamente hay que explotar esa investigación complementaria para tal efecto. Dentro de esa explotación, ahorita abordaré algunos puntos sobre el tema de los actos de investigación, pero luego vamos a llegar a la etapa intermedia. En la etapa intermedia sabemos que hay una especie de depuración, que puede ser depuración de hechos, que puede ser depuración de aspectos jurídicos, pero lo que predomina es una depuración en la parte probatoria.
la exclusión de medios de prueba por sobreabundantes, por ser ilícitos, por contravenir las formalidades para el desahogo, entre otros supuestos. Y finalmente vamos a llegar a la audiencia, a la etapa de juicio oral, y principalmente a la audiencia de juicio oral, y después, si condenan, a la audiencia de individualización de la sanción, pero pues para sorpresa de los propios operadores, aunque el proceso diga que la investigación es únicamente en la etapa de investigación y que la investigación finaliza cuando se cierra la investigación complementaria, realmente es un aspecto que materialmente es falso. ¿Por qué digo que materialmente es falso? Porque de pronto, pues tenemos figuras como la prueba de refutación o como la prueba nueva por un hecho superveniente, en donde pues a lo mejor no estamos propiamente realizando una labor de investigación, pero sí justamente tenemos una serie de actos o tenemos conocimiento de un aspecto novedoso, justamente pues con motivo de ese hecho superveniente y que algunas veces puede ser hasta emergente. Entonces, es falso que la investigación termine en la investigación complementaria, pero pues también no sería acertado decir que la investigación es permanente, sino que bajo ciertos casos, bajo ciertas características, pues podemos llegar a arribar a ese punto. Pero entonces, pues la defensa no se debe delimitar en que, ay, ya se cerró la investigación complementaria, yo ya no puedo investigar. No, sabemos que pues de pronto a lo mejor hasta este estadio logramos algún aspecto novedoso que pueda fortalecer una teoría del caso, justamente a favor de nuestro defendido. Entonces, ese es un panorama general del tema de la etapa de investigación, pero ahora me gustaría recalcar nuevamente el tema de la igualdad procesal. Les decía yo al inicio que pues justamente tenemos actos de investigación en los cuales no se requiere control judicial y otros actos de investigación en los que sí. En los que sí se requiera, pues sí tendremos una limitante muy significativa que es pues la autorización judicial y que eventualmente la autorización judicial pues al menos yo no he conocido de ningún criterio en donde bajo alguna arquitectura argumentativa significativa, un juez haya dicho, defensa, te concedo a ti el que tú directamente realices un acto de investigación con control judicial, para que tú lo puedas practicar directamente. No, aquí en este caso pues va a ser el Ministerio Público quien lo deba realizar, porque también no hay que perder de vista que finalmente, en teoría, el Ministerio Público es objetivo, es imparcial, es neutral, entre otras características. Entonces, vamos centrándonos únicamente en los actos de investigación que no requieren control judicial, que realmente, pues en la mayoría de los casos son los que van a predominar. Tan solo si nosotros vemos el informe policial homologado, vemos que dentro de ese informe se compone de varias secciones de información y dentro de esas varias secciones hay una serie de actos de investigación que justamente no requieren control judicial, como por ejemplo el anexar fotografías, el describir un lugar o propiamente la inspección, el concepto que utiliza, la entrevista de personas, el recabar algún documento, entre otros. Entonces, bajo esa premisa, si nosotros partimos de que en la mayoría de los casos es significativa la información que puedan proporcionar directamente las personas y que eventualmente estas personas pues también pueden proporcionar información, como por ejemplo el testigo que llega y exhibe capturas de pantalla de conversaciones que tuvo o exhibe un video, entre otros, pues justamente podemos decir que al menos lo que predomina dentro de las investigaciones es lo que pueden realizar propiamente las defensas. Entonces, pues aquí es donde vamos adentrándonos un poco más a este punto, porque cuando nosotros analizamos el código, puede haber muchas interpretaciones. Voy a rescatar algunas de ellas. Hay algunos que consideran pues que sencillamente el sistema es acusatorio, las partes tienen igualdad procesal e igualdad ante la ley, lo que puede hacer el Ministerio Público, la mayoría de las cosas las puede hacer la defensa. MP entrevista, defensa tú también puedes entrevistar.
Luego, hay criterios de algunos juzgadores en donde dicen, pues sí, defensa, tú puedes investigar, pero ¿sabes qué? Es muy diferente el que tú investigues a el que tú aportes documentos que pretendas hacer pasar como antecedentes de investigación y que puedan constituirse en datos de prueba. Por tanto, bajo ese segundo como grupo de criterios, tu defensa no puedes directamente recabar una entrevista, sino que tu labor de investigación se limita hasta la proposición del acto de investigación al Ministerio Público para que el Ministerio Público sea quien recabe directamente esa entrevista. Luego, hay criterios en donde dice, ¿sabes qué, defensa? Pues tú no puedes andar ahí merodeando, no puedes andar investigando, hay muchas cosas que tú no puedes hacer y para todo, preséntale tu escrito al MP, propone el acto de investigación, si el MP te lo niega, pues vienes con control judicial, vemos qué hacemos y lo ordenamos o no lo ordenamos. Entonces, yo pudiera segmentarlo a lo mejor en esos tres criterios, pero pues en ocasiones podemos encontrar algunos matices, ahora sí que dependiendo de cada órgano jurisdiccional y de cada situación concreta. Por ejemplo, en una ocasión, con un juez, me tocó que el criterio que él tenía era que sí podías, pues hacer como tu labor de investigación, pero si tú haces tu investigación, no puedes aportar tus propias entrevistas a la carpeta, sino que lo que debes de hacer, si es en audiencia inicial, es ofrece medios de prueba y lo interrogas ante el juez de control, o si es una revisión de medidas cautelares, ofrécelo como medio de prueba y que se desahogue ante el juez de control, o si es en intermedia, ofrécelo como medio de prueba y que en audiencia de juicio se interrogue. Entonces, aquí es donde emana otra serie de criterios, otra división en los criterios, porque hay algunos jueces que consideran que si la defensa va a practicar sus actos de investigación, entonces defensa, tú quieres igualdad procesal, pues vamos siendo igualitarios. ¿Y qué vas a hacer? 217, vas a registrar esos actos de investigación, vas a hacer descubrimiento probatorio con las demás partes y pues te vas a someter a esas reglas. Así como también hay quien considera que si la defensa puede realizar una labor de investigación, no está sometida a las reglas de autoridad para registrar sus actos de investigación y por tanto, como defensa no tendrías la obligación de registrar tus entrevistas y cumplir con esos requisitos o con esas características. Entonces, encontramos ahí esta serie como de posturas o de criterios. Tomando como punto de partida esto, yo voy a rescatar dos tesis que justamente pues son de las pocas tesis que hablan de este tema, de si la defensa puede o no realizar actos de investigación. La primera de ellas es la tesis con número de registro 20-21-106. Voy a señalar el rubro. Facultades de investigación. Los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución Federal, en el texto, bueno, lo voy a decir literal, en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y 29 de enero del 2016, respectivamente, en cuanto refieren que aquella incumbe al Ministerio Público, no deben entenderse en el sentido de que a las partes les está prohibido realizar actos de investigación, sino que su intervención es optativa, entre paréntesis, interpretación literal y sistemática. Como vemos, este criterio pues toma la postura de que, o sea, pues una cosa es que la Constitución diga que la investigación es del MP y que debe ser profesional, exhaustiva, objetiva, entre otras características, y otra muy distinta es que la Constitución establezca una restricción constitucional para el derecho de defensa y el derecho de asesoría jurídica. A mí me parece que la ruta que sigue este criterio es muy buena. Si yo hubiera redactado ese criterio, yo le habría agregado algunas otras cosas, como por ejemplo este tema de la restricción constitucional y la interpretación pro persona. A ver, tenemos 20 constitucional, nos dice igualdad entre las partes e igualdad ante la ley.
Ministerio Público investiga, entonces la defensa, ¿qué debe de hacer? Pues puede investigar. Ay, pero el 20 constitucional, apartado B, no dice que la defensa pueda practicar actos de investigación, no lo dice expresamente. Pues no, pero artículo primero, párrafo segundo, las normas que conciernan a derechos fundamentales deberán interpretarse bajo la forma más amplia, por tanto, pues este 20 apartado B regula el derecho de defensa, es un derecho fundamental y por tanto, interpretación más amplia que es, tú también investiga. Y por el contrario, el hecho de que la Constitución no lo señale no significa que lo prohíba, porque finalmente eres un particular y lo que va a hacer la interpretación pro persona es maximizar el ejercicio de un derecho, que ya no te quedes con el derecho de defensa de que nada más mi derecho de defensa es presentarle escritos al MP y a ver qué me acuerda, sino el que yo pueda recibir, el que yo pueda directamente practicar mis propios actos de investigación. Entonces, creo que sigue una muy buena ruta y que por el contrario, si nos vamos al artículo primero constitucional, las restricciones a los derechos solamente serán aquellas que estén expresamente contenidas en la Constitución. Entonces, si la Constitución no prohíbe expresamente eso, ¿por qué tendríamos que interpretar nosotros la Constitución como que no permite el derecho de defensa? Yo sería como la orientación que le añadiría a este criterio, pero bueno, es una parte. Voy a señalar únicamente la parte final. Dice, por lo que se estima que con los preceptos indicados, en cuanto refieren que la investigación incumbe al MP, no deben entenderse en el sentido de que a las partes se les prohíbe llevar actos de investigación, sino más bien que es optativa, a diferencia del MP, en quien sí recae una obligación con independencia de una eventual pasividad de las partes. Es decir, asesor jurídico y defensa nos sentamos en la silla a ver qué pasa durante 6 meses de investigación, pero tu Ministerio Público, tú sí tienes que seguir investigando, pero eso no significa que a nosotros nos esté prohibido. Luego viene otro criterio, este es bastante reciente, es la tesis con número de registro 2023-623 y tiene como rubro descubrimiento probatorio de la prueba testimonial en el sistema penal acusatorio. Los registros que el imputado o su defensor están obligados a entregar materialmente al MP deben reunir los requisitos y seguir las reglas que establecen los artículos 217 y 335 último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, tiene una lógica similar, pero aquí le añade un requisito. ¿Sabes qué defensa? Está bien, puedes practicar tus actos de investigación, pero una, regístralos y dos, haz el descubrimiento probatorio y cumple con los requisitos al momento de registrarlos. El 217, pues sabemos que es información completa, íntegra y exacta, la firma de los intervinientes y establecer fecha y lugar de la suscripción o de la generación de ese acto de investigación. Entonces, pues son algunos de los aspectos que tenemos que tomar como punto de partida y, pues, por otro lado, ya la otra regla que nos habla del descubrimiento probatorio, pues va a depender de en qué estadio procesal nos encontremos. La tesis habla justamente de la etapa intermedia, pero pues sabemos que si nosotros como defensa practicamos un acto de investigación durante el plazo constitucional o incluso antes de la celebración de la audiencia inicial, pues tendríamos que realizar también ese descubrimiento probatorio por tema de lealtad y para que pues no vayamos a tener algún inconveniente de exclusión por parte del juez de control. Entonces, si se fijan estos criterios, pues persiguen ambos la posibilidad de que sí se puede que la defensa practique sus propios actos de investigación, pero pues uno nada más es sí puedes hacerlo y el otro puedes hacerlo, pero cumple con esto. Entonces, yo considero que desde la parte más objetiva, pues como defensa sí tendríamos que registrarlos porque, pues por un lado, nosotros abonamos a que los procedimientos sean más objetivos, sean más leales, y por otro lado, a que haya un descubrimiento eficaz de los hechos, porque también esa idea de que la defensa no va a practicar o no va a recabar entrevista o esa entrevista no le va a dar acceso al Ministerio Público porque yo no estoy obligado, porque el código no lo dice,
pues es seguir exactamente la misma lógica por la cual otros dicen que las defensas no pueden practicar actos de investigación. Entonces, yo creo que de pronto lo más sano desde esa parte objetiva, pues es que sí se haga, pero pues finalmente, a lo mejor en esta parte, pues seguimos teniendo todavía esa laguna o ese intercambio de criterios entre si se puede o no se puede. Sin embargo, ahora sí que, ¿para qué nos arriesgamos a que el juez de control o la jueza nos diga que no se puede porque no recabaste los actos o no los registraste conforme al 217? Pues mejor lo cumplimos y eliminamos un argumento de la lista que puedan utilizar en contra de la defensa para excluirle, para no admitirle o cualquier otro sinónimo, ese dato de prueba que pretenda presentar o ese medio de prueba que esté ofreciendo. Entonces, esa sería la ruta. Y finalmente, pues en el tema de qué actos de investigación, les decía yo que el que predomina, pues es justamente la entrevista. Pero ojo, no hay que quedarnos con la idea de nada más las entrevistas nuevas. Es decir, es que este testigo no lo han entrevistado, yo lo entrevisto y le doy la copia de la entrevista o el original al Ministerio Público. No, hay que reentrevistar a los testigos que ya entrevistó el MP, porque en ocasiones el Ministerio Público no le pregunta todo lo que es relevante, o en ocasiones, tras el avance de la investigación, nosotros nos damos cuenta que es necesario regresar a este punto y seguir explotando ese acto, porque a lo mejor de ese acto se puede seguir desarrollando una línea de investigación. Entonces, hay que tener eso en consideración, porque si nosotros nos quedamos con la idea de que la investigación de la defensa nada más es descubrir lo nuevo y no redescubrir lo que ya aparentemente fue descubierto, entonces podemos perder un campo muy amplio de acción por parte de las defensas. Entonces, eso por un lado. Por otro, pues en la medida de lo posible, en la medida en que las personas tengan recursos económicos o no, pues aprovechar también la existencia de tantas personas expertas en diversas disciplinas, en diversas ciencia, arte u oficio, para pues también recabar nuestros propios dictámenes periciales e informes periciales, porque si nos vamos a quedar también con lo que practican en el instituto oficial o en la dirección oficial adscrita a la fiscalía, pues entonces también vamos a perder oportunidades muy considerables en cuanto a la labor de investigación. Entonces, primera exigencia, nuestras entrevistas. Segunda exigencia, la parte pericial. Y tercera exigencia, aprovechar todos los medios que tenemos para la parte documental. Resaltaba yo, por ejemplo, el tema de transparencia. Si nos adentramos, por ejemplo, el tema de la protección de datos personales, sabemos que existen los derechos ARCO y uno de los derechos ARCO es el derecho de acceso. Entonces, en ocasiones, múltiples compañías guardan información inimaginable de nosotros, información que en un proceso penal puede ser muy considerable. Entonces, ahí tenemos otro campo muy amplio en donde no necesitamos el MP y nosotros como defensa directamente podemos gestionarlo. Y pues los cientos de documentos que se pueden obtener en distintas dependencias, registro público de comercio, registro público de la propiedad, registro civil, entre otros. Entonces, de todo aquello que nos podamos allegar de información, pues hay que allegarnos de información y aportarla. Y el tema que también ha generado mucho debate y que seguramente seguirá generando, el tema de redes sociales. De repente hay personas que pues tienen pues información muy significativa en sus redes sociales y a veces eso nos puede ser de utilidad. Mencionaban al inicio que yo fui agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Desaparecidos y en una ocasión lo que hizo la diferencia para vincular a proceso a una persona fue un acto de investigación que justamente yo ordené, en donde se metieron a las cuentas de redes sociales de los imputados y obtuvieron información que corroboraba todo lo que teníamos en la carpeta de investigación. Casi como mandado a hacer, pero estaban en su cuenta de Facebook. Entonces, pues también de pronto de todos esos medios nosotros nos podemos allegar de información y podemos explotarla incluso mejor que en las propias fiscalías. En términos generales sería yo lo que quería expresar sobre la parte del derecho de defensa. Evidentemente, pues es un tema que puede seguir generando, que puede explotarse aún más.
Por ejemplo, hace algunos días escribí un texto en donde hablaba yo de por qué las entrevistas no se videograban y algunas de las limitantes que suelen utilizar como pretexto los operadores para que no se haga, pero nos encontramos con el mismo punto. No hay nada que lo prohíba, pero nadie lo hace porque no hay nada que lo exija. Entonces, pues estamos en un punto muerto en donde queremos que la ley nos diga que hagamos todo lo que podemos hacer y que ya lo dice la ley, pero que no sabemos interpretarla adecuadamente. Entonces, pues son los aspectos que yo quería señalar y pues ahora sí que sería todo de mi parte. Le regreso el uso de la voz por si hay alguna pregunta que hayan realizado. Maestro, muchas gracias. Mire, tengo por aquí primeramente unos saludos en lo que se van juntando las preguntas. Le envía saludos Josh Santana, lo saluda, buenas tardes, dice. También Jessy Cruz Ruiz, saludos cordiales desde Chiapas. Tenemos también a Marlene Segura, que nos comenta, muchas gracias por seguirnos compartiendo excelente material de derecho en cada conferencia de diferentes temas. Rodríguez Cleandro le comenta, muy profesional como siempre, el maestro Josep. Y tenemos un comentario de Natalia. Dice, ¿se puede hablar de igualdad procesal en la investigación cuando al imputado conoce la carpeta en ocasiones hasta el momento en que se le cita a la audiencia inicial y el MP ya llevó a cabo la investigación? No lo escuchamos, maestro. Perdón, sobre esa parte, qué bueno que hicieron esa pregunta porque justamente es uno de los aspectos que suele causar más conflicto, en donde pues yo creo que lo que vemos es una colisión entre un derecho y un aspecto de riesgo que busca prevenirse la investigación. ¿Cuál es el motivo por el que aparentemente las fiscalías justifican el que una persona no deba de intervenir y como lo señalaba Natalia, y que hasta 5 minutos antes de la audiencia se te dé acceso a la carpeta? El famoso sigilo o el famoso proteger la investigación o el famoso prevenir la obstaculización de la investigación o cualquier frase que pueda ser sinónimo a ello. Ese es el motivo que se suele dar, pero también pues aquí nos encontramos dentro de otro conflicto. Sí, hay como una potestad por parte del Ministerio Público para decidir bajo su arbitrio cuándo darle intervención al imputado y cuándo no darle intervención. Pero ciertamente, pues ya esas prácticas en las que el MP no le va a dar investigación porque lo que busca es sacar una orden de aprehensión, evidencia que entonces, pues como lo señala Natalia, ¿cómo podríamos hablar de igualdad procesal? No, en ese punto coincidiría completamente. Esa igualdad procesal queda en la ley, pero en la práctica no ocurre, porque entonces el Ministerio Público no es una autoridad imparcial que va a investigar de forma objetiva, sino que es una autoridad que ya se casó con una teoría del caso, incluso sin haber investigado a fondo, sin tener los elementos, ya se casó con una teoría del caso y que de esa teoría del caso no lo vas a sacar. Y por eso es que bajo esa construcción que realiza junto con la víctima seguramente, es que entonces pues ya no lo vas a sacar de ahí y lo que va a hacer es proteger su investigación, pero en un afán de obstaculizar la labor de defensa y no propiamente proteger una investigación que pueda ser objetiva. Entonces, en esos casos, evidentemente no se materializa la igualdad procesal, pero eso no significa que no podamos pelearlo. Aquí, pues la parte más significativa es rescatar ese concepto que se ha estado utilizando en algunos criterios de que si la investigación ya propició un acto de molestia, se le debe dar intervención al imputado. Si no se le da intervención al imputado, pues eso constituye una violación a un derecho fundamental que podamos nosotros reclamar ante el juez de control o que podamos reclamar vía amparo. Entonces, entiendo que va a haber delitos en donde por más que hagamos, por más que le movamos, por más recursos, quejas, incidentes que presentemos, van a seguir obstaculizando. Pero, pues justamente, pues la labor de la defensa, pues es tratar de abrir esas brechas hasta generar fiscalías que sean un poco más abiertas en esa parte. Yo por ejemplo, puedo hablar positivamente
de que, por ejemplo, aquí en Jalisco está una parte de la fiscalía que es la que investiga delitos de menores, y yo recuerdo que hace algunos años en el 100% de los asuntos pasaba eso. Este, no, no, no dictaban medidas de protección para no generar el acto de molestia y mejor buscaban directamente una orden de aprehensión, y si los jueces no eran tan duros en la necesidad de cautela, seguramente la concedían. Pero, por ejemplo, ahora estas unidades dictan medidas de protección y pues con un abogado que sepa cómo defender adecuadamente eso, se sabe que entonces la sola emisión de medidas de protección ya implica un acto de molestia, y ese acto de molestia puede propiciar que desde ese momento la defensa ya puede intervenir. Y entonces, pues ahí no había una igualdad procesal, pero nosotros la generamos. Entonces, coincido con que en ocasiones lamentablemente no se materializa, pero justamente ese principio es lo que nos da la pauta para nosotros lograr que se materialice. Gracias, maestro. Le comenta Abraham Márquez Contreras, manda saludos y dice que qué buena charla. También Carla Mercado dice muchas felicidades, licenciado Josep. Siempre tan interesantes sus pláticas, saludos. Y Gaby hace unas preguntas tomando como base el contexto que mencionaba sobre las redes sociales que le funcionó. Menciona, ¿y cómo saber si la cuenta de red social no es ficticia? ¿Se apoya de policía cibernética u otra herramienta? Bien, también me parece muy buena pregunta porque pues yo puedo decir la cuenta de tal persona, por ejemplo, voy a utilizar el nombre de una de las personas que mencionó, Cleandro. Ah, esa es la cuenta de Facebook de Cleandro, pero pues el policía, ¿cómo sabe? Justamente, muy buena pregunta. Tenemos muchas formas en las que eso puede llegar a saber. Yo considero que cuando una cuenta de redes sociales tiene bastante información personal, es evidente que esa cuenta pertenece a esa persona. Pero bueno, no nos quedemos todavía con esa parte. ¿Yo qué haría? Pues bueno, si esa cuenta tiene bastante información pública, seguramente dentro de esa información pública podemos localizar alguno de los contactos, y policía investigadora localiza a esta persona. Algunas veces, si es una persona que tiene relación con la víctima por algún motivo laboral, por algún motivo familiar, personal, educativo, no sé, evidentemente pues va a haber ahí muchas personas dentro del mismo núcleo social que podamos nosotros contactar. Entonces yo lo que haría sería, busca a tales personas, al primero que localices, recábale una entrevista y que te diga si esa cuenta corresponde a esa persona y cómo es que lo sabe. Ah, sí, pues esa cuenta es de mi amigo Cleandro, justamente porque llevo de conocerlo desde hace, no sé, 3 años. Sé que es su cuenta porque en ocasiones nos hemos mandado mensaje por WhatsApp, como también nos hemos mandado mensaje por Facebook Messenger. Sé que es su cuenta porque constantemente sube fotos. De hecho, hace como 3 meses subimos una foto juntos. Entonces, con eso ya podemos establecer. Si queremos ir más allá, el tema de la policía cibernética podría ser también una muy buena salida, pero pues ahora sí que va a depender del caso. En este caso en específico que yo hablaba, la defensa lo puso a declarar en la audiencia inicial, y mi primer pregunta, o como mi tercer pregunta en el contrainterrogatorio, fue, ¿tú tienes Facebook? Sí. ¿Cuál es tu cuenta? Ah, pues así me llamo. Con eso. Entonces, ahí sí yo no necesité ningún testigo, a pesar de que sí los tenía, pero en eso fue por el propio contrainterrogatorio que yo pude arrastrar esa información probatoria para decir que sí era su cuenta de Facebook. Entonces, tenemos ahí muchas, muchas alternativas. Ahora sí que la que nos funcione mejor, la que sea más sencilla, la que pueda tener efectos más a futuro, yo creo que es la que podemos elegir. Y pues de igual manera, finalizo aquí la contestación a la pregunta. Devolverle los saludos a cada una de las personas que mencionó. Sería muy extensivo sin mencionar a cada uno, pero pues agradecer también a todos ellos por estar aquí. Gracias, maestro. Pues ya, yo creo que quedaron algunas preguntas por ahí, pero
El tiempo es muy corto y ya tenemos que despedirnos. ¿Qué le parece si lo volvemos a invitar y hacemos más extensivo este tema, ya con la presencia del licenciado Castelán? Y pues muchas gracias, le agradecemos por el tiempo que nos prestó y también agradecemos a todas y todos los presentes en esta gran charla. ¿Algo más que quisiera agregar, maestro? No, coincido con usted. Creo que en su momento sería muy oportuno a lo mejor tener una segunda charla y pues a lo mejor complementar este u otros temas igual de significativos. Agradecer a ustedes por la invitación y agradecer a todos los que nos presenciaron y pues les prometo que las dudas que se hayan quedado no se van a quedar ahí. Seguramente próximamente habrá oportunidad de aclararlas. Muchas gracias, estamos en contacto, maestro. Que pase buena tarde. Sale, igualmente. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey, ¿te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. Hey,